Ciertas zonas del cerebro sirven para dirigir los movimientos. Los sectores del cerebro que controlan la cara, la lengua y las manos ocupan un gran espacio. Además, son complicados. El sentido del oído colabora en dicho control. En los dos hemisferios cerebrales, estas zonas han sido impresas tempranamente en el bebé. Las zonas del pabellón auditivo izquierdo y los rasgos faciales del mismo lado son controlados en el lado derecho y los del lado derecho en el izquierdo. A fin de poderse entender con el lenguaje, es necesario asimilar e interpretar los sonidos de los demás. Las ondas sonoras que llegan a los oídos son transformadas en impulsos nerviosos y transmitidas a varias regiones del sistema nervioso central. Pasan por núcleos conmutadores que se encuentran en la zona intermedia del cerebro llamada el tronco del encéfalo. Estas conmutaciones son necesarias para que, por ejemplo, ante un ruido amenazador, se produzca una reacción de reflejo antes de que éste sea interpretado por el cerebro. Al mismo tiempo, llegará un impulso al área auditiva en la corteza cerebral. Una vez allí, el ruido tendrá un significado. Lo que se oye y lo que se experimenta tienen que estar en estrecha relación, a fin de lo que se oye tenga un auténtico significado. Para poder hacerse comprender, tiene que haber una conexión entre los sonidos, los gestos y la mímica. Esto solo puede lograrse con la experiencia. El hombre aprende con juegos a entender las intenciones de los demás y al mismo tiempo a hacerse entender él mismo. Los sonidos transformados en impulsos nerviosos por los órganos auditivos son comparados luego con los de la memoria. Finalmente, estos impulsos llegan a una zona conmutadora desde la cual podrán originarse varias reacciones. Los niños aprenden a deletrear las palabras, por ejemplo, la palabra mamá. 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 Para poder decir algo, son muchos los nervios y Mamá. músculos que se ponen en acción. Mamá. Este sector conmutador actúa sobre una zona motora, donde lo que se quiere decir encuentra los medios necesarios para hacerse realidad. Así, por ejemplo, la lengua, la boca y los labios se ponen en movimiento. La acción de las cuerdas vocales y de la laringe también son activadas. Al hablar, las zonas indicadas actúan las unas con las otras, unas después de otras o al mismo tiempo. Para que los sonidos emitidos por las cuerdas vocales puedan salir al exterior, el espacio sonoro de la boca y la laringe tienen que estar dispuestos adecuadamente. Veamos a través de los rayos X cómo se forma la letra A. Así se dispone el espacio sonoro para la O. Y así para una E o una I. De esta forma se obtiene una U. Así es como se mueve la boca para emitir la palabra mamá. Observemos esto mismo a través de unos dibujos animados. Todo el sistema es excitado por el ruido. En la memoria se activa el entendimiento para comprender este ruido. A través del entendimiento, la voluntad de querer hablar se hace realidad. En ese momento entra en acción la última fase. Los músculos del sistema parlante empiezan a actuar. Incluso el hecho de hablar tiene que ser controlado por el oído. En un diálogo, todas estas zonas actúan conjuntamente. Oír, comprender, la voluntad de hablar, entender y controlar algunos idiomas. Estas zonas cerebrales son las causantes de todo ello. Su trabajo en conjunto dirige el habla.
Garantiza el entendimiento al hablar y también la retención de las palabras. Por esta razón no debe sorprender que el centro para poder escribir y para entender lo que se escribe esté organizado en esta zona. Puesto que la escritura es el reflejo de la palabra, y como solo podemos escribir con una mano, la acción de escribir es dirigida por una mitad del cerebro. Por esa razón, el centro del habla se encuentra en una mitad del cerebro. La capacidad de escribir tiene lugar en 3 zonas. Arriba, iluminada intermitentemente, la zona que guía el movimiento de la mano. Abajo, la zona de control para los movimientos del habla. Y a su lado, la zona del entendimiento del habla y del control de las palabras. En este caso, el lado izquierdo del cerebro y la mano derecha están estrechamente relacionados. Una vez conmutadas las zonas adecuadas del cerebro, el hombre es capaz de realizar esta acción. El entendimiento humano se lleva a cabo también por la mímica, los gestos y finalmente por la capacidad de expresión de nuestro cuerpo. Poseemos la facultad de hacernos entender y entender a los demás.